Muy buen día, mi nombre es Carlos Armando San Miguel Saboya y presento el video de la fase 2 del proyecto de aplicación sobre el proyecto que he denominado Legal AI Personería. Este proyecto corresponde a la implementación funcional de una solución que se basó en inteligencia artificial generativa, orientada principalmente en apoyar la gestión jurídico-administrativa de una personería municipal, especialmente en la elaboración, organización y la revisión inicial de documentos como oficios, divergentes actos administrativos, derechos de petición, respuestas a PQRS y acciones de tutela. En la fase uno anterior diseñé el prototipo inicial. En esta segunda fase ya el objetivo es demostrar cómo esa idea que iniciamos en la fase uno pasa del diseño a una aplicación funcional y con flujo de uso de prompts definidos, resultados verificables, criterios éticos y la revisión humana obligatoria. En cuanto a la descripción del problema, encontramos que se aborda este proyecto, surge de una realidad común en muchas personerías municipales, especialmente en municipios pequeños o de sexta categoría. Existe una alta carga de producción documental debido al poco personal que hay además, puesto que tenemos una capacidad administrativa bastante limitada. En la actividad diaria se reciben normalmente derechos de petición, diversas quejas, solicitudes ciudadanas, requerimientos institucionales, asuntos preventivos en cuanto a acciones disciplinarias, casos de salud máximo en esta época. Atendemos el sistema educativo, los servicios públicos, obras, infancia, etcétera. Cada documento que se requiere en estos procesos identifican diversos hechos. Se revisa la competencia de la personería y se citan normas aplicables a estructuras, solicitudes, mantener un tono institucional, evitar afirmaciones que puedan comprometer la imparcialidad y garantizar la respuesta clara al ciudadano. El problema central aquí es que cuando todo el trabajo se realiza manualmente, pueden aparecer tres riesgos principales que se identificaron. El primero, puede haber un retraso en la atención ciudadana. El segundo es que los documentos con estructuras variables o fundamentos incompletos. El tercero, un desgaste operativo del servidor público porque debemos atender simultáneamente funciones jurídicas, preventivas, administrativas y comunitarias y materialmente a veces el tiempo no nos da para esto. Por tanto, se requiere una herramienta de apoyo que nos ayude a organizar la información general en borradores iniciales, poder estandarizar las estructuras y mejorar la calidad documental sin reemplazar el criterio jurídico humano siempre. La solución que desarrollamos fue nuestro Legal A Personería en su fase 2, donde se generó la solución que consiste en un sistema modular de apoyo documental mediante la inteligencia artificial generativa. No es una herramienta para tomar decisiones automáticas ni para reemplazar al servidor público. Solamente es un asistente jurídico documental que funciona bajo un modelo de una co-creación humana con la IA. La inteligencia artificial ayuda a estructurar, redactar, resumir, clasificar y proponer borradores, pero el funcionario o el servidor público que está al frente de esto deberá verificar siempre los hechos, las pruebas, las competencias, las normas, los fundamentos aplicables y todo lo que conforma el documento como tal. No se puede confiar solamente en la inteligencia artificial, puesto que ésta nunca va a reemplazar el desarrollo humano. En la fase 2 entonces, y si realizamos el prototipo, se fortalece con 5 módulos. Entonces, los cuales serían, en el módulo uno, los actos administrativos, como los autos, las resoluciones, las constancias. En el módulo 2 nos enfocamos hacia los oficios institucionales, por ejemplo, los requerimientos a la alcaldía, al consejo municipal, a los entes de salud, como hospitales y demás. El otro es a las comisarías o entidades de control.
El módulo 3 vienen los derechos de petición y los PQRS. En el módulo 4 las acciones de tutela para protección de esos derechos fundamentales. En el módulo 5, comunicación pública para transformar textos jurídicos en mensajes claros para la comunidad. La demostración entonces del flujo de IA outputs en cuanto a que el flujo funcional del prototipo es el siguiente. Primero identificamos el caso del ciudadano. Puede ser una petición, por ejemplo, una queja. En el segundo paso se recolectan los datos mínimos como la entidad destinataria, ¿sí? Los hechos principales, las fechas, las pruebas, los anexos, solicitud concreta y posible derecho afectado y canal de notificación. En el tercer paso se selecciona el módulo correspondiente, por ejemplo, si se trata de una queja ciudadana por falta de una respuesta a la entidad, se puede usar el módulo de oficios institucionales para que respondan esa PQRS. El cuarto, se aplica el prompt refinado. Este prompt incluye el rol de contexto, normas, estructura, restricciones y tono institucional. En el quinto, la IA genera un borrador inicial. El sexto, se realiza la revisión humana obligatoria y en esta etapa se verifica hechos, competencias, términos, normas, anexos, datos personales y lenguaje. Finalmente, el documento se formaliza en Word. Se firma, se radica y se archiva con la trazabilidad adecuada. Entonces, vemos aquí en la pantalla el caso, cómo está el flujo, ¿sí? De donde pasa el caso el ciudadano, la recolección de datos, la selección de módulo, el prompt refinado, el borrador de EI, la revisión humana, por último, el documento final. Esta estructura permite demostrar claramente el progreso exigido en la fase 2 y entra la información del procesamiento mediante la inteligencia artificial generativa y la salida de un documento útil. Por último, el ejemplo práctico que estamos usando para demostrar el prototipo presenta un ejemplo simulado. El input o entrada sería la entidad destinataria, que sería la alcaldía municipal, por ejemplo. El tipo de documento es un oficio preventivo. Los hechos constatados en una petición ciudadana sin respuesta clara. La finalidad es solicitar informe y activar seguimiento, las normas base, la Constitución Política y el artículo 23 de la Ley 1755/2015, el CEPAC, que es el Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo, la restricción, que no prejuzgar, no declarar la responsabilidad y no usar datos personales innecesarios. El prompt aplicado sería el siguiente. Actúa como personería municipal de Bucaracica, redacta un oficio institucional dirigido a la alcaldía municipal solicitando el informe sobre la situación ciudadana que puede afectar derechos fundamentales. Incluye asuntos, antecedentes, competencia preventiva, solicitud de información, término razonable de respuesta, advertencias de seguimiento institucional y cierre formal. Usa un lenguaje claro, respetuoso y jurídico, administrativo, no prejuzgues, responsabilidad, no inventes datos y deja espacios para completar información faltante. Por último, el output o salida no se usa directamente. Primero se revisa, se corrigen los nombres, fechas, competencias, normas, anexos y tono. Solo después de esa revisión se convierte en un documento final. La herramienta GenA utilizadas son para implementación del prototipo. Se utilizaron herramientas sencillas, accesibles y viables para la entidad pública pequeña. Primero, un modelo de lenguaje generativo como el ChatGPT. Segundo, un procesador de texto como Word. Tercero, una carpeta de evidencias donde se guardan capturas, prompt utilizados, resultados generados y versiones revisadas. Cuarto, una herramienta visual como Canvas o un generador gráfico para crear diagramas de flujo, infogramas o piezas de comunicación pública. Esas herramientas fueron seleccionadas porque no se requieren desarrollos tecnológicos complejos y pueden implementarse de manera inmediata. El valor del proyecto no está solamente en usar la inteligencia artificial, sino en organizar un método responsable del trabajo. En el diseño de los prompts y configuraciones,
de la fase 1 ha cambiado, se ha refinado un poco más, actúa como abogado en un derecho de petición o el sujeto, luego usa un PRO más estructurado, actúa como abogado experto en derecho administrativo colombiano, es el papel y el rol, y por último un PRO mucho más refinado, ya cuando usamos actúa como personero municipal de Bucaramanga, redacta derecho de petición a favor de un ciudadano con enfoque garantista, fundamental en el artículo 23 de la Constitución Política, en la Ley 10 de 55 y demás. Los riesgos éticos que se presentan acá es generar una protección de los datos personales, la alucinación o intervención de la información que se presenta con la inteligencia artificial, un riesgo de prejuzgamiento, una dependencia tecnológica después de eso. Por último, tenemos ese sistema permite reducir el tiempo de elaboración de borradores, mejora la estructura de documentos y fortalece la claridad de la comunicación. En conclusión, tenemos que el proyecto Legal Inteligencia Artificial Personería demuestra que la inteligencia artificial generativa puede ser una herramienta útil para fortalecer la gestión pública municipal siempre que se utilice con responsabilidad ética, protección de datos y el control jurídico. Muchas gracias.